Sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. En alguna ocasión leí una frase de Claudio Naranjo, un destacado psiquiatra, que decía que muchas personas son adictas a su sufrimiento y utilizan el drama de forma infantil para llamar la atención. Y si lo leemos de esa forma, decimos, bueno, ¿no será un precio demasiado caro o demasiado alto a pagar para tener un poco de atención o control? Y la respuesta, tristemente, es que no, que sí existen muchos procederes que nos van llevando a la adicción, una adicción seca, es decir, una adicción a no una sustancia externa del organismo, que es la adicción al sufrimiento. Tenemos que entender que todos los procesos adiccionales no son una decisión per se, sino un conjunto de experiencias traumáticas que dejan proclive a una persona a desarrollar esa adicción. En este caso, una adicción seca, es decir, no sustancial, no al tabaco o a las metanfetaminas o al alcohol, sino un proceso adictivo a situaciones y formas de caminar el mundo, vamos a decirlo. Dentro de las adicciones secas encontramos la adicción al drama y al sufrimiento, la ludopatía o la adicción al juego, la codependencia emocional y otras adicciones que, repito, no tienen una sustancia en el centro, al menos una sustancia externa o del mundo fuera de nosotros. Sí, están compuestas por una serie de procesos bioquímicos que tienen incluido la secreción y la producción y también el apego y la adicción a ciertas sustancias producidas por los procesos adiccionales. ¿Cómo empieza una adicción al sufrimiento y qué tan cerca podemos estar de ella sin darnos cuenta? Porque la mayoría de las personas que han transitado estos caminos, pues evidentemente lo hacen desde la inconsciencia. Algunas personas lo van despertando y van buscando muchas veces solucionarse. Algunas personas se van dando cuenta y conscientemente caen en una indefensión aprendida y ya no eligen, pues, hacer el gran intento de la curación. Tenemos que entender que en la adicción del sufrimiento vamos a encontrar algunos componentes comunes. Cada persona es un mundo y cada cabeza es un universo, pero algo que vamos a encontrar en esta adicción al sufrimiento es la percepción fatalista del mundo. Algo así como una atención selectiva a los procesos negativos, destructivos, dolorosos, sufrientes. Vamos a decir que tenemos puestos unos anteojos que nos permiten ver el mundo de un tono o de otro. Entre más oscuros sean tus anteojos o tus lentes de sol, vas a ver más oscuro el mundo. Esta percepción fatalista de la existencia tiene que ver con una serie generalmente de aprendizajes vitales, cosas que aprendimos desde chiquitos, desde chiquitas, desde infantes. Pueden ser aprendizajes muy de manera observacional, es decir, por más que nos puedan decir cosas lindas, nosotros como niños, como niñas, más bien aprendemos a través de la observación. No es tan importante las palabras, sino más importantes son las acciones. Entonces, encontramos que el aprendizaje es el aprendizaje de la amargura. Hay una, por así decirlo, pedagogía muy clara acerca del sufrimiento, del dolor y de las cosas que generalmente nos van destruyendo. ¿Cómo aprendemos esta, vamos a decir, tendencia a la amargura? ¿Cómo tenemos este aprendizaje de la amargura normalizada? Pues generalmente nuestros entornos, ya sean estos de crianza, de nuestros padres, de todas las personas que formaron nuestra tribu.
Es cierto que a veces algunas personas vienen de hogares muy funcionales, bonitos y que trataron de propiciar lo mejor que pudieron, que algunas otras personas no tuvieron tanta suerte y aún así encontramos personas que, viniendo de hogares fatales en el sentido del dolor, tienen una vida bonita, mientras que otras personas con unos hogares bellos o más funcionales tienen una vida muy disfuncional. Hay que entender que no siempre replicamos los aspectos de crianza y que tiene que ver con una serie de factores muy complejos. Entonces, uno de los puntos podría ser el aprendizaje de la amargura desde la normalidad familiar. Nos preguntamos quizá aquí, ¿cuáles fueron los mapas de vida que me dio mi familia acerca de cómo vivir la vida? Cómo se relacionan las personas afectivamente, se dan abrazos, se dan besos, saben disfrutar las fiestas, o son personas que se toman todo muy serio, están continuamente amargadas, con ceños fruncidos y casi no manifiestan cariño, ternura, afecto. Es decir, este gran bagaje que nos da como un montón de artillería la familia y nos hereda, tiene vamos a decir, una influencia, pero hay que entender que nuestro origen es nuestra familia, pero no necesariamente nuestro destino. Entonces aquí nos podemos preguntar cuál fue el bagaje o la herencia acerca de la forma de vivir en alegría, en felicidad, en júbilo la vida, o a través de la amargura, el miedo, y las emociones mayoritariamente negativas. En muchas familias, por ejemplo, y en muchos entornos de crianza, se aprendió, cuando digo entornos de crianza, me refiero también a las comunidades más allá de la familia, como la familia extensa, como los colegios, las escuelas, las formas de socializar, los grupos religiosos o congregaciones. Entonces, muchas veces los códigos que se heredan acá, pues tiene que ver con la culpa, o sea, las personas que son felices están de una u otra forma inadecuadas. Es como si nos dijeran que esas personas pueden ser banales, o pueden ser superficiales, o pueden ser incluso malas, porque tienen un contacto jubiloso con el cuerpo, con el sexo, con la vida, con el juego. Entonces ahí podemos empezar a introyectar los aprendizajes, pero también las emociones y también, vamos a decir, los procesos emocionales complejos como la culpa, pues por sentirte feliz. Entonces muchas veces es como, perdón la palabra, pero entre más jodidos, mejor. Es como si el dolor de una otra forma dignificara a las personas a través de transitarlo, y eso sí, que también se note que aquí hay sufrimiento, que se note que uno batalla, que se note que uno de una u otra forma te estás ganando la bondad. Porque muchas veces culturalmente se ha asociado la bondad, ¿sí?, con el sufrimiento. Ya lo vemos dentro de la literatura, ya lo vemos en las películas, y acá en América Latina, bueno, en muchos lugares de América Latina. Por ejemplo, esta televisión, ¿sí?, zombificante, estas televisoras son zombificantes, que generalmente en las telenovelas dejan a las buenas el papel del sufrimiento, el papel de llorar mucho, el papel de intentar mucho ser amada, de rescatarse, de rescatar a su amor y un montón de cosas que ya sabes tú. Y generalmente la villana la ponen un poco más sexual, sensual, hedonista, se tira al placer sin ningún tipo de tapujo o a veces con excesos. Pero vamos a decir que ahí te dejan bien claro, como un díptico, sobre todo para las mujeres, que las mujeres buenas son un poco más sufridas y más dolientes. Eso les da un cierto aire de santidad y de virgen dolorosa. Mientras que las mujeres un poco más proclives a la alegría, al júbilo, pues son retratadas como malas, como inadecuadas. Entonces, en este proceso nos tendríamos que preguntar si dentro de la adicción al sufrimiento que se puede transitar, ya sea uno u otras personas, pues está presente la culpa de ser feliz. Entonces tienes que en algún momento reclamar tu derecho,
a ser feliz y a intentar ser feliz desde tus códigos y tu forma. Aunque muchas veces a otras personas esto no les va a parecer adecuado. Entonces, para poder salir de la adicción al sufrimiento, también tenemos que desidentificarnos con la figura del todo bueno y del toda buena, aunque esté sufriente y aunque esté jodido. La realidad es que esto a largo plazo no sirve para nada. Podríamos hablar de que en este proceso también hay como una identificación de tipo ególatra, un tipo de egolatría. Y uno escucha la palabra ególatra y dice, ay, pues mira qué padre que se oye, ¿no? Probablemente es una persona con una autoestima muy alta y entonces es una persona muy segura de sí misma, de sí mismo, y entonces es una persona que quizás es hasta fuerte. Pues paradójicamente no es así. Esta egolatría que ya mayoritariamente nos viene a la cabeza puede ser la egolatría de la persona que cree que tiene a ciertos aires de superioridad y que puede imponerse en los otros y que minimiza los sentires y los pensares de los demás. Pero no, también hay un egocentrismo que yo llamo el egocentrismo doliente, ¿sí? O sea, también hay un tipo de egolatría y egocentrismo a través del sentido del dolor. Entonces, estas ególatras, pues el centro, ¿sí?, de su existencia, y también quieren que de los otros sea su dolor. Se parece mucho a los aspectos de la victimización y de las recompensas secundarias que ganas al ser una víctima, ¿no? O sea, aquí hay un proceso de yo me gano algo porque sufro de una manera espantosa y tú deberías tener un poco de atenciones para conmigo. Y tendrías que ser más compasivo, o mejor, puede que hasta me tengas lástima. Y entonces todo esto alimenta, ¿sí?, el ego enfermo de la persona a través de una imagen doliente de sí mismo y de cómo es una víctima en el mundo. Puede haber un montón de matices, esquemas, formas, a según las relaciones y a según, claro, las personas. Pero ¿quién no conocemos por ahí alguna persona que si tú empiezas a platicarle de algo chévere, de algo bello, de algo que te gusta, pues de alguna otra forma empieza a desviar continuamente la atención hacia lugares bastante como desagradables incluso? No, pues sí, fíjate que, pues qué bueno que tú hiciste esto o aquello, pero fíjate que yo he estado muy enferma o enfermo de esto. O que ya supiste que la vecina tal hizo aquella y se divorció y entonces hizo esto y aquello. Y viene el chisme, el cotilleo, pero desde un lugar destructivo, crítico, y también hacia esa persona. Son las típicas personas que se quejan o de los hijos, o del marido, o de la esposa, o del trabajo, o del jefe, o de que no hay dinero, o que no alcanza el dinero que hay. Y entonces dices, bueno, pues esta persona tiene el código de la queja como una forma de potenciar la adicción al sufrimiento. Entonces, recordemos que las cosas no son importantes porque pasan, las cosas son importantes o no porque las percibimos de tal o cual forma. Imagínate tú la percepción. Por ejemplo, te quiero poner pues algo sencillo, ¿no? Imagínate que hay dos vecinos que viven en la misma localidad. Sus casas están juntas y son muy similares. Ambos son unos hombres jóvenes y trabajan y tienen coches más o menos similares y esposas bonitas y que aman y se sienten ellos también amados. Y tienen unos hijos sanos y ellos trabajan también en la misma empresa, ¿no? Y todos los días a las 8 de la mañana salen los vecinos y hay el vecino número 1 de un coche rojo y el vecino número 2 con un coche azul. El primer vecino tal vez se encuentra con el semáforo en rojo y dice, bueno, voy a buscar algo en la radio, poner un poco de música en lo que cambia el semáforo. Mientras que quizá el siguiente vecino, el vecino número 2 o el coche azul, dice, ¿pero qué hago? Y entonces tal vez siguen su camino y se dan cuenta que ya salió el sol fuerte, un sol realmente fuerte. Y el primero quizá dice, este día va a hacer calor, qué bueno porque ya nos hacía falta. Mientras que el otro es, ya estoy harto del calor, yo no puedo con este clima, no puedo más. Y entonces el otro que va por la misma carretera, por los mismos semáforos, con el mismo sol, con las mismas situaciones,
percibe todo de forma fatídica mientras que otro no. Es que la vida está pasando para ambos. Y en ese pasar, más o menos en el mismo camino y bajo los mismos, vamos a decir, circunstancias, uno está leyendo la realidad desde una óptica jubilosa, y el otro está leyendo la realidad desde una óptica doliente o del sufrimiento. ¿En qué radica la diferencia perceptual? Te aseguro que al llegar a la oficina, uno va a llegar a convivir con sus compañeros y hacer sus funciones, y el otro tal vez va a llegar no a convivir, sino a quejarse de lo que está pasando y de lo que le ha pasado en los primeros minutos del día. Es decir, uno está en el egocentrismo doliente y tiene una percepción fatalista de la existencia, tiene una atención selectiva, evidentemente centrada en lo que según él son circunstancias inadecuadas. Ese aprendizaje lo pudo haber tenido a través de un proceso de normalización de amargura desde la pequeña edad. Es decir, hasta se nos exhorta a quejarnos. Yo decía por ahí, hace algún tiempo, ponía el ejemplo de que a veces incluso la tribu o la familia o las amistades parece que están en un concurso de dolientes. A ver quién les sufre más. Te sientas y empiezas a escuchar y te ponen al día, y quizá alguien dice, no, pues te he terminado mi contrato, o fíjate que fui acá o allá, y quizá no más falta que alguien se empiece a quejar de que fíjate que me tuvieron que operar esto, y no, pero pues yo estoy peor, mira que la rodilla, no, pues fíjate que yo estoy peor porque yo no sé si una biopsia que me hicieron, y parece una competencia sintomatológica. A ver quién tiene más fallas orgánicas, psíquicas, sociales, económicas, a ver quién se deja. Hay una tendencia cultural de competir. Y aunque tú no te la creas, también desde lo doliente se puede competir. Entonces, para ir como ubicando más esto, entenderíamos, que esta adicción al sufrimiento es bastante normalizada. No te la creas que es así como, ay, es una cosa rara que hay unos cuantos la están transitando. No. De hecho, es algo bastante invisibilizado, pero que está permeando en un montón de situaciones y de personas. Y pues claro que las personas tenemos derecho a nuestra parcelita de dolor. Todas las personas tenemos derecho a nuestra parcelita de dolor. Y el dolor es biológica y psíquicamente funcional. Funciona. Si nos permite alejarnos de situaciones adversas y de buscar adaptarnos a entornos y a situaciones más sanas. El dolor también es una buena señal, como que atiende esto en tu cuerpo o en tus emociones o en tu mente o en tus relaciones. El dolor feedbackea o retroalimenta para que las personas tengamos, vamos a decir, una preservación de nuestra vida y de la calidad de la misma. Eso está bien. Todos tenemos derecho a una parcela de dolor. El tema es que cuando el dolor brinca y se transforma al sufrimiento, es un tema eleccional, es un tema de elegir, es un tema a confrontar de, bueno, ¿y en qué momento estoy eligiendo pues sufrir todavía después de que me duele? Imagínate que te has enfermado el estómago, o quizá muchas personas nos hemos enfermado el estómago, y pues es tu elección tomar los medicamentos y tener los cuidados médicos básicos y la higiene y todo lo que es necesario para curarse. Y ya, te curas, un día te curas porque tu cuerpo tiene una sabiduría preciosa y tu mente también. Y empiezas a sufrir recordando, hijo, pero qué mal que estuve esa semana. Cómo sufría, qué barbaridad. No, yo ya no puedo con esto. Y antes de dormir te recuerdas, no, cómo me ha ido mal a mí. Mira, siempre enfermo del estómago. Y luego pues no paraba que para el baño y que para el baño. Y luego pues no podía dormir y qué feo fue ir hacia el trabajo. Y empiezas a generar, vamos a decirte, de una manera prácticamente en automático. Pues ya el sufrimiento, eso ya no es dolor, ya no hay síntomas físicos, ya no hay un aspecto, pues vamos a decir, postraumático, ¿sí? Que tenga que ver con un postrauma patológico. No. Ya se generó un tipo de interpretación destructiva acerca de lo que nos pasó. Y luego lo más peligroso es cuando eso te empieza a pasar.
pues que lo empiezas a utilizar como mecanismo de identidad y socialización. Es decir, yo soy mi dolor. Y entonces les platicas a todos de tus síntomas, de lo que te ha tocado vivir. Si sabes que yo también estoy muy enfermo del estómago y tal vez una persona te dijo, ay, pues fíjate que yo ando malo y que esto, y me siento un poco mal. No. Es como si dijeras, tu dolor no es interesante, pero mi sufrimiento sí. Y cállense todos que voy a hablar de mi dolor. Y entonces se transforma en un puente para socializar, en una identidad para decir, y ahí viene Don Amarguras, o Doña Dolores, o la tribu del sufrimiento, bueno, yo qué sé. El tema es que el dolor y el sufrimiento son bien diferentes y tenemos como que ubicarlos desde una, como una pedagogía del amor personal, ¿no? Y decir, bueno, yo entiendo esto, proceso aquello, acepto el dolor como parte de la experiencia vital, pero el sufrimiento lo puedo desdoblar de una manera como funcional y darle como una caducidad muy clara y decir cuánto tiempo tengo que transitar esto. Algunas personas le han llamado, bueno, no personas, desde algunos enfoques se les llama a esto niveles de resiliencia. Esta capacidad de sobreponernos al dolor, adaptarnos y generar la reducción del sufrimiento para poder reembonarnos en la danza de la vida. ¿Qué pasa con estas personas o con nosotros mismas, que quizá podemos andar caminando por ahí a pedacitos o con poquito dosis o con altas dosis intoxicantes cuando nos acostumbramos a vivir en el drama? La adicción al sufrimiento tiene que ver también con el hábito del drama. Fíjate nada más. Una persona que fuma 1, 2 veces, 3 veces, después genera pues el hábito de fumar, no sé, después de la comida, y luego después pues el hábito se transforma en adicción. Hay una adicción psíquica, hay una adicción química. Bueno, pues una persona que tiene el hábito de generar drama, donde a veces no hay necesidad de drama, ya no sé si a veces hay necesidad de drama, pues con el paso del tiempo genera la adicción al sufrimiento, porque uno de los sustratos básicos para configurar, para realizar el drama, pues es que alguien sufra aquí. No hay drama sin sufrimiento, como no hay comedia sin risa. O sea, el numen, ¿sí?, es el dolor, el sufrimiento. Entonces, ¿cuántas personas no conocemos por ahí? O nosotros mismos hemos estado caminando por ahí. Y qué barbaridad, pues es que es un drama la vida. Es que uno vino aquí a la tierra, ¿sí?, a caminar por este valle de lágrimas. Y es que uno que tiene que cargar esta cruz. Y es que todo lo que tengo que aguantar por amor. Y es que todo lo que... Y bueno, empiezan tantas justificaciones que algunas obedecen a procesos mucho más complejos como la codependencia, las violencias en pareja, adicciones a sustancias, duelos no resueltos y un montón de cosas. Pero cuando se acostumbra uno a vivir en drama, el tema es que la costumbre busca la repetición. Entonces, aunque no haya necesidad de transitar ciertos dramas que parecen el drama siciliano, pues estamos transitándola. Entonces generamos problemáticas, conflicto y drama, donde podríamos construir pues diálogo, tranquilidad, negociación, y esto es algo bastante rudo a ver, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos? Y repito, o nosotros caminando, en decir después ya cuando piensas, válgame, pero ¿cómo se salió esto de control? No sé, no llegaste a tal hora. No, me lo he tomado personal porque no llegaste a tal hora y creo que me has faltado al respeto y no te intereso en lo más mínimo, y entonces yo no sé qué hacemos con esta relación, para qué somos amigos o para qué somos pareja. Es que tú no tienes ningún tipo de consideración con nadie, es que tú no respetas a nadie porque yo... Y black. Empieza un cacareo tanto interior que tiene que ver con nuestros juicios destructivos de la realidad, en donde se genera un drama en el interior, pero a veces también se lleva al exterior. Entonces, impacta negativamente en muchas personas y algunas veces pues te ha tocado convivir, ver, y hasta a veces en las comedias, ¿no?,
sobre todo esta comedia de las parejas, ¿sí? Al menos acá en Latinoamérica. Esta comedia de las parejas en donde el novio, la novia, continuamente vamos a decir, la toman mal, ¿sí? Y empiezan a generar un conflicto, un dramón en donde no había nada. Los celos, la posesión, sí, el tomarse todo personal, tiene que ver con la adicción al sufrimiento. Es que es como si dijera uno, válgame Dios, válgame Diosa, válgame lo que tú creas, pero qué tranquilidad de vida, como que está haciendo falta un buen dramita. Claro que tu parte consciente, ¿sí? No lo ve así. Es tu parte generalmente inconsciente, llena de automaticismos, en donde hay aprendizajes inadecuados, en donde hay como una tendencia a la destructividad. Entonces, en este drama uno diría, bueno, pero ¿y esta gente que gana? Pierde evidentemente más que ganar, pero dentro de una percepción nublada de la realidad, pues uno cree que gana algo. Le han llamado en algunos enfoques las recompensas secundarias. Es una recompensa secundaria que es un tipo de manipulación. Por ejemplo, a través de una enfermedad y cómo sufro mis síntomas y exaltarlos y entonces hasta concentrarme tanto en los síntomas que todavía duele más, pues quizá genere un tipo, ¿sí?, de atención, de miradas, de compañías, de cercanías que yo no sé pedir funcionalmente. Que sería muy lindo que estuviéramos educados desde el amor, desde la ternura, desde el entendimiento personal y del otro y decir, sabes que me sentí un poco triste y me encantaría que vinieras a visitarme o me gustaría que saliésemos a tomar algo. Pero a veces las personas hasta tienen que caer en el hospital para poder recurrir, ¿sí?, a mecanismos conocidos para que los demás pues vayan a verlos, a verlas. Algunas personas incluso tienen que generar un montón de cosas feas que te tengo que platicar acerca de lo que me ha pasado para tener un ratito de atención, porque no saben tener una atención positiva. En los temas de crianza, por ejemplo, a veces se distingue entre atención positiva y atención negativa, y a veces algunos niños, niñas, infantes, aprenden que hacer berrinches y pataletas y unas escenas bárbaras pues son la forma de tomar atención de sus padres, porque los niños primordialmente quieren atención y amor. Y pues disfuncionalizan, vamos a decir, el entorno familiar para recibir la atención, que tal vez si hubiesen sido educados o pueden llegar a ser educados de mejores maneras, podrían decir como fíjate que pinté esto o que dibujé aquello o que hice cualquier cosa. El tema es la atención. Y dirás, ¿y a poco también los adultos les pasa esto? Pues es que miren, los adultos la realidad es que seguimos sosteniendo estructuras altamente infantilizadas y esto no es del todo malo, es necesario, ¿sí? Pero si no aprendemos cómo a observar, nombrar y ubicar nuestras diferentes partes, pues unas se comen a otras y de pronto decimos, válgame, pues es que uno nada más es adulto por los años y por los daños, pero no, ¿sí?, por la maduración, que qué barbaridad. Entonces, en esta recompensa secundaria y manipulación, pues sí, logramos a veces una atención negativa y uno se tiene que plantear, bueno, ¿cuáles podrían ser formas bonitas de pedir atención cuando creo yo necesitarla o simplemente desearla? Porque a veces no es tanto la necesidad. Es deseo y no es lo mismo. Para poder empezar más o menos a darle un proceso creativo, curativo a este tipo de situaciones, pues hay que observar mucho mi monólogo interior. Qué barbaridades y qué cosas también bien cabales y bien bonitas nos decimos a nivel interior. Híjole, es que a veces uno tiene así su juez interior, como se dice en algunos enfoques, ¿no? Pues bárbaro, muy nutridito, muy gordito, muy lleno de vida, muy lleno de vitalidad. Y entre más juez interior hay, más víctima interior hay, ¿sí? Son, vamos a decir, estructuras que se compenetran y se retroalimentan.
Entonces, ¿qué cosas tan horrorosas puede decirme de mí mismo, del mundo, de los demás? Hay gente que dice, es que no, amistades ni hay. La gente es mala por naturaleza. En algún momento te van a engañar. Es que el mundo es pura sufridera. Es que mira nada más que la guerra. Es que mira nada más que se están acabando los árboles. Y claro, algunas de estas cosas son profundamente reales, pero uno no puede estar viendo continuamente, ¿sí?, la fatalidad de la existencia, ¿sí?, o ver la impermanencia de la felicidad, y dices, bueno, pues es que te pones muy hondo, muy profundo, pero para ahogarte. No es una profundidad, ¿sí?, que te lleva a espacios de reflexión expansivos. Tiene que ver con una comprensión muy dolorosa, pero también de una percepción muy selectiva, que también están pasando cosas muy buenas en el mundo, que también hay gente buena, que las amistades lindas son posibles, que hay amores que se van desarrollando y buscan cada vez más tener salud, tener alegría, tener ternura, tener compasión. Pero cuando tenemos un monólogo interior tan fatídico, ¿tú crees que va a ser fácil, ¿sí?, salir, por ejemplo, de la percepción fatalista? ¿Que va a ser fácil salir de estar replicando el aprendizaje de la amargura y aparte transmitiéndolo a las siguientes generaciones y a nuestro entorno? Observar este monólogo interior es bien importante. 2, tenemos la responsabilidad con nosotros mismos, con los demás, con el mundo, de no ser una carga. Es que en algún momento tenemos que aceptar que está padre si alguna vez necesitamos apoyo y todo. No ser una carga, simplemente ser cobijados y protegidos en alguna situación de vulnerabilidad o necesidad. Pero se lo juro que esta percepción fatalista que nos lleva a la adicción, al sufrimiento, sí te transforma en una carga. Te vuelves vampírico, es decir, absorbes el tiempo, la energía, la vitalidad de los demás, y eso te va a llevar a estar solo o sola. No te conviene, no funciona, aunque tú creas que puedes estar manipulando. Hay maneras bellas de conectarse con los otros. Muchas, y puedes explorarlas. Entonces, no es cierto que esto nos va a dar cierto control. Nos dan controles, sí, patológicos, destructivos, y muchas veces también encierra la soledad futura. Entonces, salir del vampirismo, que por cierto, si quieres conocer un poquito más, te encuentras algún episodio de Saber Sanar en donde hablo un poquito del vampirismo emocional y energético y cómo darse cuenta, pues si uno está en esta situación por otras personas o por uno mismo, por una misma. Entender también empáticamente y salir del, vamos a decir, huevito ególatra en el cual estamos encerrados y que no somos el solecito de este sistema solar. No eres el centro, ni tu dolor es el centro, y el mundo es mucho más grande que nuestro dolor. El mundo es mucho más grande que nuestro dolor. Tienes derecho, como ya dije, a esa parcela de dolor, y ese dolor es sagrado en muchos sentidos. Pero el mundo trasciende ese dolor. Hay cosas hermosas en el mundo. Hay gente que necesita también ser cobijada y amparada. Hay flores hermosas, hay bosques que no conocemos, hay idiomas que tal vez podríamos aprender, hay personas nuevas con quien compartir y hacer puentes. Hay muchas cosas hermosas en el mundo más allá de nuestro dolor. No pierdas esperanza y también no pierdas tanto tiempo, porque el tiempo sí es finito. La concepción de que uno pues es finito, ¿no? Y pues se va a morir, y pues alguna religión dice esto, otra dice otra, pues eso es punto y aparte. El tema es que te vas a morir, ¿no? Entonces todos, me incluyo, digo, te vas a morir como para no decir de mí. La realidad es que todos, de una u otra forma, estamos viviendo mientras morimos y morimos mientras vivimos. Y esa conciencia de muerte o de finitud a veces te hace como revalorar tu tiempo y en dónde lo estás invirtiendo. Y si de verdad lo estás invirtiendo en estar revolcándote en el propio sufrimiento, victimismo, egocentrismo doliente, y te das cuenta que esto se está acabando, creo que tienes que apurarte a hacer cambios. Como también es así, si dices, híjole, es que tengo mucho tiempo desgastándome con personas
que pueden ser adictas al sufrimiento, al drama o incluso vampíricas. Y qué cansado que es. También tienes todo el derecho a, sin culpa, buscar mejores formas de vida, mejores ambientes de vida y, ¿por qué no?, personas que sean más proclives a tener una calidad de vida más bonita, porque quizá pues, esa persona no lo quiere vivir bonito y tú no tendrías por qué quedarte ahí porque pues pobrecito, pobrecita, es que ella no sabe y entonces yo, porque entonces caes también en el esquema pues del sanador herido, ¿sí? O del salvador o de la salvadora. Y mira que acá en Occidente y en muchos lugares a los salvadores se les crucifica. No, hay que dar la dignificación a las otras personas para que también se salven. Y algunas personas, consciente o inconscientemente, no quieren ser salvadas porque les sirve, ¿sí?, sus propias prisiones. Estas han sido algunas características que quizá te pueden parecer pues interesantes para observar. Te recuerdo que esto es trabajable, que esto no es inamovible, que son procesos humanos de aprendizaje a veces inadecuado, que se puede generar una nueva pedagogía del amor, se puede entender de una manera sana la vida y podemos ir limpiando, ¿sí?, lo que nos sucede y purificando los entornos tanto interiores como exteriores. Aunque es un poquito escatológico, el tema, por ejemplo, del abono, pues es eso. El abono es un tipo generalmente de estiércol o de heces fecales de algunos animales que abonan o nutren pues la tierra, y de la tierra emergen flores, hierbas medicinales, árboles muy muy grandes. Que nuestro dolor funcione como abono y no lo tengamos ocupando un espacio, ¿sí?, pues en la existencia sin ningún tipo de fruto. El dolor puede ser el proceso que nos ayuda también a metabolizar nuestra conciencia y en darle, vamos a decir, una expansión, un crecimiento, un florecimiento. Espero de todo corazón que esta información te sea de utilidad y te invito a que nos escuches en el podcast a través de ladiosaluna.blogspot.com y también en las diferentes plataformas de escucha de podcast como Spotify, iVoox y iTunes, y bueno, por ahí andamos en muchos lugares, YouTube y demás. Espero que tengas una hermosa vida y que cada vez puedas florecer más aún